May sakit si Amir? May sakit si Amir? Oo. Kay klase enfermo? Fiebre. Ay, may fever. Eh, ba't pa masaya naman? Ay, may fever. Masaya naman. Kontento. Ahora está bien, ahora está bien. Ah, okay na. Antes yo también enfermo, ahora está bien. Okay na. Ba't lahat kayo nagkakasakit dyan? Pwede. Ano? What is that? Enfermo, enfermo sa Tagalog. Sakit. May sakit. Sakit. May sakit. Sakit, yes, yes. May sakit si Amir? May sakit si Amir? Oh, when Sino want to talk, will you? Amir, enfermo? Oh, sarap, sarap, oh. Sarap, sarap. Amir, tu enfermo? Haga bien, haga bien. Haga bien, está bien. Bakit ayaw kausapin Amir? Porque él no quiere hablar conmigo. No quiere hablar. Está enfermo. Nahiya. 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 Sino? Si Amir, sa akin. Amir, sa akin. Bakit ayaw ko kausapin? Bakit ayaw ko kausapin? Sakit. May sakit si Amir? May sakit si Amir? Oo. Kay klase enfermo? Fiebre. Ay, may fever. Eh, ba't pa masaya naman? Ay, may fever. Masaya naman. Kontento. Ahora está bien, ahora está bien. Ah, okay na. Antes yo también enfermo, ahora está bien. Okay na. Ba't lahat kayo nagkakasakit dyan? Pwede. Bakit kayo nagkakasakit dyan? Dati si Sophie, si Mami. Yan, ikaw naman. Ano? Ano? Porque tiene enfermo? Todos. Porque tiene enfermo. Todos. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Con quién? Sí. Hello, Vivian. Hello. How are you? I'm good. Bakit ka malungkot? Bakit ka sad? I'm not sad. Bakit ka tumatawag? Asaan si Sophie? Ayaw mo magsalita. Ano? Sabi ko, asan si Sophie? Play. Asan si Batcha? Está jugando. Nandiyan doon si Batcha ah. Cuarto. Ah. Okay. Ano? Bakit ano? Ba't wala ka sa video? Sino? Ikaw. Birthday ni Sophie. Pinakababat. I'm there. You don't see me? Ah, si Miss ba lang nakita ko? Ano ka ba? Bakit hindi nag-prepare ng pagkain ni si Chamame? Bakit tinapay lang yung... Huwag ka tumama preparar comida solo panes. No sé. Kung no sé, yung mandado dinero. Nagpadala akong pera para sa birthday ni Sophie. Bakit cake lang ang binili? No sé. Yo no sé. No. Oh. Deka. ¿Cómo va, sir? Nagpadala ako ng ano ng pera para nga sa birthday ni Sophie. Okay naman lang kung kahit naman lang
Ang bota tsaka kanin o rice. Alright. Yung Yung hinanda. Prefer sa pagkain. perfect pagkain. Hindi tinapay na panis lang. Tinapay. 7th birthday kasi yun. 7. Yaan mo na, tapos na. Kaya mo na. Hindi, marami kasi trabaho si Aya. Aya mucho trabaho eh. Hindi marami kasi trabaho si Ay. Asa si ano, si Ano si Pacha, kausapin ko. Basta usapin ko. Wala. Wala ba? Nasa room. Ano ba? No, since the room is not here, there's no one to going outside. Ano? Ano? No one to going outside. Nakusap ko na si Aya. Nakusap ko na si Aya. Sabi ni Aya, Sabi ni Aya, cuando tú quieres comprar crema, desodorante, yo mandar su número dumandar para tú ir de mercado para comprar merkado algo. ako. Yo no mandar dinero Yo no mandar para tu mamá. para tu mamá. No, cuando para de crema, desodorante, shampoo. Directamente con Ate Aya. Directamente con ¿Por qué? ¿Por qué? porque September, now is September, school open September 16. ¿Guinea? idea. Sí, Okay. Okay. Yo mandado dinero con tu mamá Yung mandado dinero con tu mamá para de escuela. para de escuela. Después yo mandar más dinero Espesyo, mandar más dinero esto otra semana esto otra semana para de escuela también. para de escuela también. O bale. Nagpadala ako ng peras ng mama mo ngayong linggo. Pero Ngayong next week magpapadala uli ako para sa school yun. para sa school yun. Para sa uniforme. Para sa uniforme. Kaya lang, Kaya lang, sayang kasi December, sayang kasi December, si Misma, misma, tsaka ikaw, saka ikaw, balik dito, Pilipinas. Pilipinas niya. Tu entiende? ¿Entiendes? Oh. Diciembre, tú y Misma volver aquí. Tu mamá aceptar. ¿Cómo me aceptaron? ¿Por qué? ¿Tú no querés? ¿Por qué? ¿Tú no querés? Y tú, cuando no querés, no pasa nada. ¿Y tú, cuando no querés, no pasa nada? yo decí escuela empezar en septiembre. Sí, ¿Cómo va a ser? Sí. Si aún no ha matriculado, ¿dónde va matriculado? ¿Dónde va matriculado? quiere nosotros ir vete. ¿Ah? ¿Tú no se vete? Yo no entiende. Vete. Yo no entiende. Quiere nosotros matricular el vete. Privado, el vete privado.
Doon ang privado. Doon ang privado. Ebete. 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 Kada una persona kwanto? Kada una persona kwanto? Hindi ko alam. Hindi mo pa alam kung magkano. Pero si Misma at saka si ikaw, babalik ka dito sa Pilipinas, December. Paano yun? Ano yun? December is only vacaciones. Oo nga. Siempre es vacaciones de primer trimestre aquí. Oo nga, December bakasyon dyan. Oo nga, December bakasyon dyan. Kung hindi kayo makakapunta ng December dito ni Misma, Hindi kayo makakapunta ng December. next year na. Ano? Cuando tú no venir aquí diciembre, otro año tú venir aquí. Otro año, venir aquí. Yo no sé, depende de usted. Depende de ti. Porque Misma ha dicho quiere volver aquí diciembre. Diciembre vacaciones. Aquí puede ir. Sí, Para dar traslado. Sí. Va a ir diciembre. pero ¿tú quieres venir aquí diciembre o no? Para yo, porque hoy yo arreglar todos. Va a venir. Va a venir diciembre. Ajá, con Misma, solo tú y Misma. Con Misma, solo tú y Misma. Diciembre, sí. Cuando tú quieres, sí, cuando tú quieres, cuando no quieres no pasa nada, solo Misma. Cuando tú quieres, no pasa nada. Va a venir con Chaya, ¿no? No, con Mami Juana. No, con Mami Juana. Ok. Tú, You- escucha, Tú tú venir aquí con Mami Juana y otra chica, vienes aquí con Mami Juana y otra chica. Filipina también. ¿no es? Filipina también. Sí, no es. ¿Con quién? Otro chica, esto Filipina, trabajaba Otra chica, esto Filipina. otra empresa. Trabajaba otro tres. Ah, ¿Qué más importante, volver aquí o Importante, ¿volver aquí o de escuela allí? de escuela ahí? no puede estar aquí un trimestre, no ir a la escuela. Pueden, tú no quieres ir a la escuela. Tú no quieres ir a la escuela. No puede estar un trimestre aquí sin ir. Sin ir. Sin ir. Sin ir. Pero igual, Pero igual, Cuando mamá matricula a nosotros, oo. un trimestre aquí a las diciembre vacaciones, va a ir ahí, ¿no? Sí, diciembre. sí, siempre. Sí, bien, pero problema, yo no quiero ir a la escuela de vete, no bien. Tú no quieres. ¿Dónde tú quieres? Tú no quieres. ¿Dónde tú quieres? Otra escuela, vete lejos, Ah, privado. ok. Muy lejos. Ok, yo hablo con tu Vete mamá. 5. Okay, Pero ¿dónde tú quieres? Pero ¿dónde tú quieres? Dime. That time, sí. Así, pa. Okay. No importa, solo importante, tú vas a venir aquí a las diciembre. ¿Ok? A Vivian, ¿Ah? ¿qué más importante? ¿De venir aquí o estudiar ahí? Estudiar aquí un trimestre, ¿no? Después ir. Sí. Pero tú no quieres esto lejos. Pero tú no quieres que lejos. Ok. Ok.
December, December ano ka na rito, makakabalik ka na. Oh, di ba? Kasama mo si Misma. Kasama mo si Christmas. Mm.